Listo, bien. Entonces, primero que todo, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Villamil. Yo soy en este semestre tutor de ingeniería. Soy de noveno décimo semestre factorial y pues hago parte de sistemas. Para el día de hoy, quise preparar este seminario de un tema que me llama mucho la atención y que nunca antes había tenido la oportunidad de hablar sobre él, de conocerlo, de investigar sobre él, pero siempre había querido hacerlo. Por los motivos incorrectos, yo tenía una suposición incorrecta sobre lo que era el lenguaje natural, al igual que muchas personas, y lo quiero mostrar hoy, tenemos sobre el lenguaje natural. Entonces, para comenzar, como que esto no sea como tan aburrido, a mí me gustaría que ustedes de pronto me cuenten sobre el lenguaje natural. Bueno, pues yo voy a agregar lo que me pasó a mí preparando este seminario. Es que cuando yo pensé en el lenguaje natural, a mí se me venía mucho la parte de la voz. ¿Sí? Entonces, porque los humanos utilizamos nuestra voz como forma de comunicación. Y uno pensaría, ¿sí? Antes de examinar, y yo estoy hablando de lo que uno piensa antes de conocer el tema. Entonces, sí, yo comenzaría a pensar en el lenguaje natural como la voz. Entonces vamos a... Entonces, para el seminario preparé esta agenda que está compuesta de los siguientes puntos. Básicamente lo fuerte de la exposición está bien distribuido en todos estos temas. No puedo decir que tengo favoritos, pero tengo favoritos. Entonces, bueno, la interacción entre el ser humano y la máquina ha sido un tema de estudio importante para los filósofos e investigadores de las ciencias computacionales. Al igual como mis tutoriales me han enseñado este semestre a interpretar mucho el texto, entonces yo voy a hacer el mismo ejercicio que hago con ellos, pero con ustedes. Es que vamos a examinar muy a detalle cada una de estas frases que pues, yo escribí. En este caso, yo hablo sobre la interacción entre el ser humano y la máquina. Ha sido un tema de estudio importante. Entonces, lo que yo quise mostrar es precisamente que tenemos dos elementos importantes del mundo. Tenemos una creación natural, que son los seres humanos, y que no ha existido desde el inicio de la... Bueno, no desde el inicio de la vida, sino desde que se formaron como seres, los homo sapiens y toda la evolución. Y luego están las creaciones artificiales. La máquina, que es una creación artificial del ser humano. Entonces, estamos hablando sobre un puente precisamente sobre lo natural y lo artificial, que a pesar de que para nosotros sea algo natural, que sea algo de lo cotidiano, es algo que está pasando por primera vez en la historia y lleva pasando aproximadamente casi 70 años. ¿Sí? Estaba hablando desde la época que Alan Turing comenzó a hablar precisamente sobre las máquinas digitales en su artículo, pueden pensar, no, computación, se me escapa el nombre, pero lo tengo en sentido positivo. Pero bueno, entonces, en esta relación entre los seres naturales y los seres artificiales, que son las máquinas, se han matado muchos filósofos a lo largo de los años pensando en eso. Otra vez, más desde el año 1950, a partir del artículo que precisamente escribió Alan Turing. Se han propuesto a lo largo de los años diversas formas para esa interacción. Nosotros como programadores, como ingenieros, conocemos algunas de ellas. Tenemos los terminales de texto, la interfaz gráfica, los componentes mecánicos, la voz y otras más que no quiero hablar en lo grande, porque este tema se caracteriza precisamente por ser muy grande y si no coge el camino correcto se puede desviar. Entonces, y cada una de estas ofrece ventajas y desventajas a su nivel. Para esta presentación se realizará un enfoque en la forma en que la máquina entiende el lenguaje natural, realiza su procesamiento y muestra un comportamiento ante estas entradas. ¿Sí? Entonces, es lo que yo quiero mostrar. Precisamente cómo es que las máquinas son capaces de entender el lenguaje natural. Y cuando yo digo lenguaje natural, no solo estoy hablando de las palabras, sino estoy hablando del lenguaje que aparece en la naturaleza. ¿De dónde surgió? Bueno, anteriormente yo dije que muchos filósofos e investigadores habían abordado este tema sobre las máquinas y el ser humano. ¿Cómo era que se iban a relacionar en el futuro próximo?
Yo traté de buscar la foto menos utilizada en Twitter. O sea, me gustó. Es una persona interesante, contenta, alegre, antes de lo que pasó. Entonces, él en su artículo, que les metí, no aparece aquí el nombre, pero me acuerdo que era computación y máquinas inteligentes. No computación digital y máquinas inteligentes. Él comenzó literalmente en la segunda línea con una máquina, no, con una pregunta que era: a mí me gustaría que todos piensen, sí, bueno, eso es lo que me gustaría proponer la pregunta de: ¿pueden pensar las máquinas? Y luego sigue: debería empezarse con el significado de los términos máquina y pensar. Entonces, otra vez, vamos al inicio de lo que yo les decía. ¿Pueden pensar las máquinas? Es una pregunta muy corta. Si uno la mira por encima, no tiene mucho mensaje. ¿Pueden pensar las máquinas? Pero Alan Turing vio más allá de eso y él decidió comenzar a hacer como el desglose de esa pregunta. Él dijo: debería empezar con el significado de los términos máquina y pensar. ¿Qué es pensar? ¿Qué es una máquina? Entonces, ya anteriormente lo definí de forma informal, que una máquina es una creación artificial. Y el pensamiento, ¿sí? Bueno, el pensamiento es algo grande, pero es una facultad de los seres vivos. Bueno, entonces también está otra historia sobre cómo Intel, ¿sí?, la empresa de computadores que todos conocen y todos hemos de cierta manera estado en contacto alguna vez, le dio una voz a Stephen Hawking. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era el año 1997 y la mayoría de partes dicen que ellos se conocían después de una conferencia. No, eso es falso. Ellos se conocían en una cena. Y de verdad me alegré cuando encontré la información concreta. No, en serio, si ustedes hacen el esfuerzo y buscan la historia de esto, todos dicen que es una conferencia. Al menos los dos primeros resultados en Google dicen eso. La tercera ya hay una entrevista, preguntas y respuestas del creador de el cofundador, Gordon Moore, en la cual le explica: no, ellos se conocieron en una cena y cuando Gordon Moore vio a Stephen utilizando un computador, bueno, obviamente no era ese, vio que el computador era marca AMD. Entonces le dice el comentario gracioso: oiga, ¿a usted no le gustaría utilizar un computador de verdad? Y entonces él dijo: no, literal, me parece que eso utilizar un computador de verdad. Y entonces, desde ese entonces, Intel entrega equipo a Stephen Hawking cada 2 años. ¿Sí? Ellos hacen su estado del arte, mejoran sobre su proceso y le entregan a un equipo, ¿no?, cada 2 años. ¿Qué tiene esto interesante? Bueno, precisamente que ya aquí vemos un ejemplo concreto de la interacción entre los humanos y las máquinas. Un humano que perdió ciertas facultades y una máquina. Él no me gusta mucho en detalle, pero Stephen Hawking hace poco hizo una crítica sobre el nuevo sistema de traducción de voz que le ofreció Intel, precisamente porque utilizaba un sistema de inteligencia artificial con gramática probabilística, ¿sí?, que les permitía de cierta manera acceder a términos que utilizar con más frecuencia. Entonces digo: como no, porque es la inteligencia artificial, si no se controla algún día, mañana, él es muy escéptico a este tema, pero bueno, a ver. Otra vez, yo estoy tomando esta referencia porque quiero que se vea que no es algo como no. Ahí, en el año 2000, en 1964, se hizo el primer congreso de inteligencia artificial y todos esos pensadores se pusieron a pensar sobre cómo es que las personas y las máquinas. No, eso es un tema que nos conocemos todos y que se está viendo de muchas partes. Ya lo mostré con el caso de Alan Turing, desde la comunidad científica, ya lo mostré desde un caso de un humano real y que le podría pasar a cualquier persona con discapacidad, como es el caso de Stephen Hawking. Y ahora lo quiero poner un poco desde el caso de la ciencia, no, de la ciencia ficción. Sí. Entonces, 2001, un nombre diseñado del espacio. El nombre no tiene nada absoluto. Para todos nosotros, el 2001 fue un año que pasó hace mucho tiempo. En mi caso, yo estaba en primero, y pues también pasó lo de las Torres Gemelas. O sea, pero 2001, 2017, eso es mucho tiempo de diferencia. El problema está en que esta película no fue lanzada en el 2001, sino en 1968, precisamente por Stanley Kubrick. Entonces, lo bestial de esa película es que está en una época en la que sí, en efecto, se
se están avanzando muchos campos de inteligencia artificial, y no solo el procesamiento del lenguaje natural, sino también precisamente, no sé cómo decirlo, la teoría de juegos, los árboles de decisión, no sé, no siento. Bueno, se comienzan a establecer como los fundamentos bases de la inteligencia artificial. Pero volviendo a la visión del espacio, que es como la visión que Stanley Kubrick le quiso dar de las máquinas a las personas del común, fue: esta película fue dirigida por Stanley Kubrick, conocido precisamente por otras películas como El Resplandor, Full Metal Jacket y La Naranja Mecánica, entre otras. En el año 1968 fue una de las primeras en hablar de una IA capaz de interactuar con el hombre y ayudarlo con sus labores cotidianas. Entonces, spoiler, la primera media hora son micros saltando por la pantalla. Literal. No, en serio, cuando a mí me mandaron a esa película para formatos de inteligencia artificial 1, la sufrí. Bueno, claro, pero media hora. Y es difícil, porque lo que este señor quería mostrarnos era lo que era la humanidad antes, no, y era cuesta, o sea, entender esos conceptos de artes es complicado. Él quería mostrarnos una humanidad antes de cualquier tipo de tecnología, bueno, hasta que los objetos toquen el monolito, para los que han visto la película, y ya hay un después, que es cuando Dave es el protagonista, tiene que ir a investigar un planeta, bueno, sí, tiene que investigar un planeta, que se desaparece una sonda, y precisamente Hal Benning es su asistente virtual, muy al estilo de Cortana, pero en 1968, bueno, 2008. Ahora, yo tuve muchos conflictos con esta diapositiva y con muchas otras más adelante, pero decidí dejar esta por un motivo sencillo. Todos alguna vez cuando estuvimos en sexto, 2007-2008, tuvimos la oportunidad de interactuar con algún Cleverbot. No, con un chatbot. Llámese Cleverbot, llámese Alice, llámese Penguin. ¿Y de qué tratan esto en concreto Cleverbot? Cleverbot es un bot que surgió en 1988 cuando Rollo Carpenter vio cómo hacer que su computadora aprendiera. Eso es lo que hice en la página oficial. Yo hice el intento y tuve una conversación muy pequeña con Cleverbot. ¿Sí? Y este mensaje que está acá, bueno, no sé si lo van a ver, si se ve, no sé. Sí, bueno, el caso es que esa conversación es real, o sea, yo no cogí con Word y creé una conversación falsa para mostrarles, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de Cleverbot? Es que a pesar de que tenga cierto fundamento, o sea, cierto fundamento teórico, a veces da la sensación de que uno no está hablando con un bot, sino que lo está hablando con otra persona. Entonces uno se imaginaría ¿cómo que les digo? Como, imagínense que este es el servidor de Cleverbot y que por aquí entra un usuario. Y aquí está el núcleo Cleverbot. ¿Sí? Voy a poner acá. Y da la sensación de que en algunas ocasiones nosotros, el usuario 1, entra en contacto con este núcleo. Y por aquí atrás está otra línea del usuario 2. Y que a veces este usuario 1 entra en contacto con el usuario 2. En serio, cuando ustedes tengan tiempo libre, siéntense a la prueba y lo que hace es Cleverbot les lanza chat raro, como Cleverbot porque eres tan raro, ¿sí o sí? Le preguntamos como ese tipo de cosas. Pero al igual el fundamento teórico está, entonces, otra vez, acercamiento de los humanos a las máquinas. Entonces, bueno, ya con eso nos llevamos una idea de que sí, o sea, me obsesionan con la idea de justificar es que en efecto las personas nos hemos interesado en la interacción entre humanos y máquinas. Y para esto, para poder entender lo que viene, necesitamos entender dos conceptos que son muy, muy importantes y que otra vez, como les dije al principio, hay que andarlos con mucho cuidado porque si nosotros nos desviamos, nos vamos por otra parte. Dos conceptos muy importantes. Primero, el concepto de inteligencia artificial. Segundo concepto, el lenguaje natural. Puse esta imagen, pero otra vez no quiero que se lleven la imagen de que el lenguaje natural son unas palabras, porque el lenguaje natural no necesariamente son unas palabras. Y el lenguaje natural no es precisamente exclusivo de los humanos, pero ya lo vamos a ver. Entonces, para el primer concepto, el concepto de inteligencia artificial. Yo tomé dos definiciones de la inteligencia artificial. Sí, nosotros vemos un curso muy amplio de inteligencia artificial
Según los psicoanalistas, durante miles de años hemos tratado de entender cómo pensamos, pero el campo de la inteligencia artificial va más allá. No solo intenta comprender, sino que también se esfuerza en construir entidades inteligentes. Entonces, esta parte es interesante porque ellos no hablan tanto de máquinas, sino entidades. Hoy pueden estar compuestas de engranes y cosas interesantes, y el día de mañana no sabemos. Bueno, y luego viene la definición de John McCarthy, que es la ciencia e ingeniería encargada de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes. Una cosa ahí. Ya vemos que John McCarthy ya trata de llevarse esta definición a la parte computacional. Entonces, mientras que los señores Russell lo definen como entidades inteligentes, el señor John McCarthy habla de programas de computador inteligentes. Pero entonces tenemos nosotros que pensar en las épocas. Esto fue planteado, les miento, en los años 60 aproximadamente, y esto fue planteado en el año 1994, tal vez, que es la segunda edición que consulté. ¿Sí? Entonces, bueno, el caso es que toman dos enfoques diferentes, pero ambos hablan de una cosa en común, y es que son inteligentes. Mira, pánico porque a veces se cierra la pared. Inteligentes. ¿Sí? Se relacionan con usar las computadoras para entender la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no se tiene que limitar a métodos que son biológicamente observables. Entonces, se relaciona con usar las computadoras. Entonces, la inteligencia artificial, según McCarthy, trata de que vamos a usar computadoras digitales, hacemos una suposición, bueno, la extrapolación, para entender la inteligencia humana. O sea, usamos computadoras para tratar de entender cómo es que los humanos son inteligentes. Aunque por otra parte, pero la IA, o sea, por otra parte, en un camino diferente, la inteligencia artificial no se tiene que limitar a métodos que son biológicamente observables. Entonces, por ejemplo, la inteligencia se observa desde un punto de vista humano, sin necesidad de las máquinas, desde la parte de la biología. Hablamos de cerebros, hablamos de neuronas, hablamos de sinapsis, hablamos de pesos, y podríamos irnos por ahí, por redes neuronales, otro tipo de cosas. Y que un paso adelante. ¿Sí? Mientras que pero la IA no se tiene que limitar a métodos que son biológicamente observables. Entonces nosotros ya podemos pensar en que podemos representar ese lenguaje de otra forma, que no necesariamente está implícita en la biología. Y la IA puede representar esto de otra forma muy diferente. Yo en este caso estoy tratando de empujarlo hacia el lenguaje natural, pero pueden pensar ustedes de otra cosa, inteligencia humana, entonces la habilidad para resolver problemas, optimización, algoritmos de partículas, enjambres, otro como por ahí. Bien, por otra parte, el lenguaje natural, que eso también es complicado sintetizar el lenguaje natural de forma científica es que ese es el problema, es lo fastidioso del trabajo con filósofos. Los filósofos normalmente dicen como, sí, es que yo le puedo decir que la verdad es absoluta y no existe, no, y es relativa, sí, pero ¿qué es? Lo mismo pasa con el lenguaje natural. Yo consulté a Chomsky, a Montage y a Jespersen, y entonces los tres hablan del lenguaje natural, pero en ningún momento ellos dicen, no, es que el lenguaje natural es una forma de comunicación que solo existe en la naturaleza. No, entonces no lo hacen. Ellos dicen, no, el lenguaje es una necesidad que surge entre los seres biológicos. Y entonces, bueno, es como el problema de tener una ciencia frontera entre la ingeniería y la filosofía. Entonces yo me tomé el experimento de sintetizar una siguiente frase. Entonces, estructura lingüística que surge en la naturaleza, de forma natural, algo redundante, pero a partir de la necesidad de los seres naturales por comunicarse entre sí. Entonces, en esta parte, les tengo que poner que es precisamente sobre, que me parece curioso, y es de Lanza-Meneo, que en inglés es raro. Vamos a hacer la pronunciación. ¿La qué dijiste? Danza del meneo. ¿Lo digo? Sí, pues, es que literal, la traducción es esta.
¿sí? Pero, bueno, wow, es mi pronunciación. No es la mejor, pero funciona. Entonces, acuérdense que yo les dije que el lenguaje natural no necesariamente se tiene que encerrar. Entonces, no se entiende, tampoco lo pueden conseguir con subtítulos, pero básicamente vamos a lo siguiente. Y es que resulta que las abejas tienen diferentes danzas. En este caso, esta abeja se mueve y genera una espiral. Perdón, una línea curva. Y con eso les indica a las otras abejas la posición de la, o sea, del polen para recoger y generar néctar. Bien. Y dependiendo de la orientación con la que ella haga la danza, con respecto al sol, saben hacia dónde tienen que volar para conseguir el polen. Y con base en esto, a esta otra, con una indican la posición y con otra indican la distancia. Entonces, ¿por qué este video? No es gratuito, sino es porque a lo largo de la exposición del seminario, vamos a estar hablando de que el lenguaje natural es la comunicación de humanos, y no es así. También tenemos el caso del canto de las ballenas, en que las ballenas cuando cantan se comunican entre sí. Y otra vez, es comunicación que está en la naturaleza, pero no es humana, pero a pesar es el lenguaje natural. Claro que nosotros las personas seguramente no van a utilizar las computadoras para generar un lenguaje natural a partir de... No van a hacer computadoras para hacer una ballena con otro. Sí. Entonces, hasta el momento todo está claro, que han surgido algunas preguntas. Los que me conocen saben que yo hablo bastante y hablo en interrumpir. Por eso es que pues, a veces me siento y hablo bastante. Pero si tienen alguna cosita, alguna cosa interesante que aportar, me dicen, no, levantan la mano y hablamos, que eso es lo chévere. Me pareció curioso ahí de la definición que no pudimos hacer el seminario con el profe. Él hablaba que los términos genéricos, o sea, los términos que se refieren a muchas cosas, son muy difíciles de explicar porque en cada ámbito le da como un significado. Entonces, pues, esto que habla del lenguaje natural, mientras lo ve solamente, así que es muy difícil de explicar porque se dan tantos ámbitos que es complejo, o sea, cada uno quiere darle como un significado desde su punto de vista. Por ejemplo, yo tengo, o sea, este semestre, no quiero que tenga por este semestre, estoy teniendo una materia con una profesora, en la educación de proyecto. Entonces, me han dado como esa mano de intentar justificarlo todo. ¿Sí? O sea, como escribo una línea y trato de poner la referencia que indique que lo que usted está escribiendo es real. Y hacerlo acá, no, o sea, es muy complicado. Para poder sintetizar esto, hay que leer un poco de cosas de Chomsky, y yo pues claramente no lo hice, pero sintetizar sus ideas generales de la síntesis de otras ideas generales de otros niños que sí se me han trabajado. Entonces, eso. Entonces, vamos a hablar un poco de los antecedentes sobre la inteligencia, sobre el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en el año 1950, Alan Turing propone un test como criterio de inteligencia. Entonces, él dice que si una máquina es capaz de engañar, de hacerse pasar como humano al frente de otra persona, y la persona no es capaz de distinguir si es máquina o no, entonces pues la máquina pasa el test y por lo tanto es inteligente. Creo que eso ha tenido un montón de discusiones a lo largo de los 70 años que ya publicó ese artículo. Casi 70 años, ¿no? Estamos en el 67 años que lleva casi. Descartando meses y ¿no? Entonces, originalmente las personas dijeron, como no, de este artículo sale algo muy importante es la computación digital, y ahí salen dos computadores. Y alguien cree, bueno, no era nada, pero salieron las bases teóricas y salió algo increíble. Pero también hay un detalle muy chiquito, pero muy importante que sale ahí, y es, otra vez, la comunicación entre un humano y una máquina. Por eso que estamos enfatizando desde que comencé, humano y máquina. En algunos antecedentes, en 1954 se realiza el experimento de Georgetown por parte de IBM, el cual realiza la traducción de frases rusas en inglés.
Entonces, otra vez, se realizan, el IBM creó una máquina que es capaz de hacer la traducción de más de 60 frases. Y aquí pasa lo mismo, en todas partes decían más de 60 frases, pero nunca dicen 65, 67, más de 60. Sin embargo, se espera, cuando ellos dicen como, listo, muy bien, ustedes están traduciendo frases, ¿para cuándo se tiene la traducción completa de un discurso? Entonces dijeron como, no, son 4 años. 4 años, eso es una pendeja. Entonces ellos se pusieron a trabajar. Pues entonces a los 3, 4 años la gente decía, oiga, pero ustedes no dijeron que 4 añitos ya eso lo teníamos. Y yo, no, es que imagínense, es que el lenguaje es una cosa un poquito más complicada de lo que nosotros creíamos. Una cosa es traducirlo, pero es que hay sentidos, sean así. Entonces después a partir de eso fue que surgió, aquí puse, se redujo el presupuesto. Entonces, tengan en mente. Entonces, ¿cuál era el traductor? Pues de ruso a danés. Si alguien ve alguna relación a los hackeos de Rusia a Estados Unidos, no. Está desconcentrada la exposición. Entonces, no, nada que ver, esto no es un mensaje subliminal para nadie. Bueno, les dije, aparece el PAC, Automatic Language Processing Advisory Committee, cuya función es realizar una especie de evaluación por parte del gobierno de los Estados Unidos en el avance de estos proyectos, de estos traductores en el gobierno. Cuando el gobierno ve que el reporte que da al PAC sobre este campo no es bueno, dicen, no, les vamos a recortar el presupuesto y se lo recortan. ¿Puedo estar hablando de mentiras? No. Entonces, esta fecha es algo triste para el campo de procesamiento del lenguaje natural, porque al acabarse la financiación sobre este campo, es como un mensaje general de que el procesamiento del lenguaje natural es algo que no tiene mucha importancia y que las máquinas todavía no tienen la suficiente potencia para hacer. Lo que, si no, bueno, aportan, ¿cómo decir?, la gota a la copa que después va a provocar el invierno en la IA, cerca de los años 70. Bien. 2 años más tarde, por el informe que ya la reducción de la máquina del presupuesto no estable, que era lo que llamó anteriormente. En 1968, cuando las personas comenzaron a cambiar el enfoque, dijeron como, esos traductores no sirvieron, entonces ¿por qué no hacemos un sistema que haga cosas más sencillas? Porque básicamente el problema que tenían estas máquinas era que, ¿cómo hacían para entender lo que estábamos escribiendo? ¿Cómo era que yo decía, hola computador, y el computador entendiera que el hola era un saludo, que el contexto en el que se le estaba hablando era un contexto amistoso, que tiene muchas partes del lingüística y el lenguaje? Tanto que esto no se puede abordar solo desde la parte de ingeniería. Para hacer esto, lo ideal hubiera sido también trabajar al lado con un lingüista. Eso es lo bonito de ingeniería de sistemas para todos, que nosotros somos de ingeniería como ella. Y yo siempre lo digo, nosotros podemos trabajar casi con cualquier persona. Nosotros conocemos a alguien de catastral, trabajamos con alguien de catastral. Conocemos a alguien de psicología, trabajamos con alguien de filosofía. Electrónica, lo mismo. Pero no podemos, por ejemplo, poner a alguien de electrónica y un psicólogo a trabajar al mismo tiempo porque no tienen ese punto común que nos da los sistemas. Volviendo a SHRDLU, SHRDLU, este programa mantenía conversaciones cortas sobre un mundo de bloques que el programa conocía. Entonces, ¿de qué trata esto? Básicamente, el usuario le ponía mensajes, le decía como, selecciona la pirámide roja y ponla sobre la mesa. Y la máquina trataba de hacer el esfuerzo de mover, decir como, listo, ya tengo la pirámide roja, ¿dónde la quieres? Me decía, no, la quiero sobre el otro rectángulo verde, la quiero sobre el otro rectángulo verde. No hubiera gustado poder mostrar algo más práctico sobre esto, pero pues es que es del año 1968, entonces es un poquito difícil encontrar la implementación. Pero sí, entonces son como cositas muy sencillas. Cuando uno es capaz en este entorno de limitar demasiado las acciones del bot, pues uno puede asegurarse que el bot se comporte de mejores maneras. Bien, yo sé que esta parte es un poco enredada, pero ya lo vamos a ver con los otros elementos. Entonces, en el año 1964
yo soy Ulises Baum, del MIT, escribió a Elisa, un programa que para muchos fue una innovación, porque parece tener una conversación inteligente con una persona mediante la utilización de respuestas preferidas y sustituciones de cadena. Entonces, otra vez, lo digo muy rápido, pero hagamos el mismo ejercicio. Yo soy buenísimo, escribo a Elisa. Listo. ¿Qué es Elisa? Elisa es un programa que parece tener una conversación inteligente. O sea, Elisa es un programa que parece inteligente. Con una persona. O sea, Elisa es capaz de mantener conversación. No, parecía capaz de mantener conversaciones inteligentes con las personas. Claro. Mediante la utilización de. Listo. Entonces, Elisa, para simular esa inteligencia, utilizaba respuestas prefinidas y sustitución de cadenas. Esta imagen que ven acá es una conversación corta entre una persona que está en minúscula y Elisa que está en mayúscula. Entonces la persona dice, los hombres son todos iguales. Y Elisa, ¿en qué sentido? Listo. Bien, porque si quitáramos el resto, bueno, una respuesta directa, en efecto está manteniendo una conversación inteligente. Entonces, la persona dice, siempre están molestándonos sobre alguna cosa u otra. Entonces le pregunta a Elisa, ¿puedes pensar un ejemplo en específico? La persona, bien, mi novio me hizo venir acá. Bueno, te voy a resaltar cuando yo me imagino tiene estas figuras, no quiero que aprecien. Entonces la persona escribe, bueno, mi novio me hizo venir acá. Y entonces Elisa le responde, tu novio te hizo venir aquí. Básicamente está repitiendo lo mismo. Es como las personas que nos ha tocado algunas en la clase que son muy inteligentes, ¿no? Que se levantan la mano y le repiten al profesor lo mismo que dijo. Y el profesor dice felicitaciones. Y todos piensan que es muy inteligente, entonces aplauden. Y dice, 1974. Es real. Entonces él dice, entonces, tu novio te hizo venir acá. Entonces él dice que me la paso deprimida gran parte del tiempo. Entonces aquí encontramos otra respuesta preferida. Siento escuchar que estás deprimida. Cambiemos el deprimida por enojado. Él dice que estoy enojado la mayor parte del tiempo. Lamento escuchar que estás enojado. Respuestas preferidas y sustitución de caracteres. ¿Sí? Y eso aumentaba en esa época. En esa época comenzaron a surgir lo que decía, muchos otros lenguajes, pero esos lenguajes usan ontologías. Magic, Sam, Pam, Tailspin y Qualm. Otra vez, esos programas, cosas que ni siquiera se encuentran en el foto, por eso están en guardado. Porque no, ni hijo, pero bueno. ¿Por qué estos lenguajes que comenzaron utilizando ontologías fueron tan importantes? ¿Alguien sabe qué son las ontologías? ¿Saben más o menos para qué funcionan? ¿No? Bueno, entonces básicamente las ontologías son una forma de representación del conocimiento. Y cuando nosotros somos bebés, cuando somos pequeños, nosotros no tenemos la capacidad de hablar. No porque, bueno, también porque nuestras cuerdas vocales tal vez no estén desarrolladas, no soy un buen biólogo. Sí, no soy un buen biólogo. Pero también esto yo creo que una gran parte es la falta de vocabulario. Por eso es que nuestros papás se esfuerzan tanto porque tienen su papá, mamá, tío, tía, y así sucesivamente. Entonces, esto es un buen acercamiento porque ya nos muestra que en 1970 los investigadores de este campo ya se dieron cuenta de dos cosas muy importantes. La primera, de las técnicas para obtener información. ¿Cómo hacen técnicas para obtener información? Muy sencillo. Información de la persona y respuestas genéricas. Entonces ya con esto podemos hacer un acercamiento básico. Es una buena técnica de información. Y la segunda es que ya se dieron cuenta que necesitan una base de conocimiento para que el programa fuera capaz de utilizarlo. En este caso, pues las ontologías. Todos los lenguajes las utilizaron, pero actualmente están extintos, porque pues ya han pasado muchos años. Después, en los años 70, sí, esto es espeluznante, pero aparecen los siguientes tres programas. Aparece Racter, que es un poeta, luego aparece Parry y Jabberwocky. Entonces, él es Jabberwocky.
y él es recto. ¿Qué tienen de especial estos tres señores? Bueno, Parra en especial tiene que, como la mayoría de los programas de esta época, tampoco tiene un icono. Entonces, pues me tocó poner Jabberwocky. Sí, yo no recuerdo si alguna vez escucharon de un robot que era capaz de dibujar obras de arte en alguna parte. ¿No? Bueno, el caso es que hay un robot capaz de dibujar obras de arte. Eso fue más o menos en los años 80, que un señor se encargó de meter imágenes a un computador y el computador se encargó de procesar, creo que son redes neuronales precisamente, y generó paisajes, precisamente con esto. ¿Qué tiene otra vez de importante Racter y importante Jabberwocky? Como sencillo, que ellos ya no se enfocan tanto, bueno, al menos Racter, porque Jabberwocky sí, pero Racter ya no se enfoca tanto en la utilización del lenguaje natural para procesar lenguaje, sino que utiliza el lenguaje para generar un nuevo lenguaje, porque él genera poemas. Entonces, si ustedes, como lo han visto anteriormente, algunas conversaciones de los bots son muy erráticas. Entonces, ¿qué con Racter? Ya se hizo un acercamiento a generar poesía. ¿Sí? Entonces, la poesía, como tal vez sospechan, también tiene cierta composición, que son los cuartetos, las palabras que riman al final. No sé cómo poesía, pero... Y Jabberwocky, que es otro bot que también habla, pero más... En los años 80, ya los programas de procesamiento de lenguaje natural, en su gran mayoría, utilizan árboles de reglas escritas a mano. Quitándole un poco lo frío del lenguaje, básicamente eran programas que tenían como 70 ifs. If, la conversación contiene esta palabra, if, else, if, y así. O sea, imagínense, eso es horrible. O sea, si uno se pega, si uno se confunde con 3 ifs, pues imagínense, esto está, y esto es pequeño. ¿Okay? Esto es un ejemplo de una decisión que comenzaron a implementarse precisamente sobre precisamente el lenguaje natural. Flashbacks en mi cabeza. Otra vez, en 1980 surgió una revolución. O sea, este campo que venía trabajando precisamente en los chatbots, en los bots que hacían poemas, en el procesamiento del lenguaje, comienzan a aparecer la utilización del machine learning, que le permite a las máquinas comenzar a realmente aprender de las conversaciones con las personas, y también a incrementar la competencia computacional con la ley de Moore, que básicamente decía que en un equipo comienzan a aparecer, bueno, cada cierto tiempo la potencia se duplicaba. Bueno, aquí hay otro ejemplo de una buena decisión, muy chiquito. ¿Sí está bien la buena decisión? Bueno, en 1991, antecedentes, ya es como el último antecedente que queda, comienza el premio Loeffler. Es una competición lanzada para premiar a los investigadores que desarrollen un bot que pueda superar la prueba de Turing. Entonces, desde 1991 hasta el 2016, hasta el 2017 no se ha realizado, han realizado una competición precisamente donde ponen a las personas a competir, a una serie de jurados a evaluar el bot. Y si el bot es capaz de engañarlos, bueno, ponen unos criterios, larguísimos y todos, pero básicamente el primer, segundo y tercer lugar. Yo me acuerdo que en el año 2014 el ganador fue Rose, porque, bueno, y el ganador del año pasado fue Mitsuko, que fue escrito por Steven Bosch. ¿Sí? Entonces van a ir a ver el resolver. Bueno, en 1999, el italiano Gigi Agostino lanza una canción que se llama La Voz Tuya. Es un sencillo que lanza la fama. No tiene nada que ver con la presentación, pero que ya lo conocían. Es un muy buen artista y es primera vez seguro que están despiertos. Es muy buen artista. No, en serio, o sea, es la única cosa que puse en la presentación. Me aguanté como otras 20, pero es ahora sí vamos a entrar con lo fuerte de la exposición, del final. Y es ya como tal el procesamiento del lenguaje natural. Los profesores Francisco Martín y José Luis definen,
y les tengo que pedir algunas cosas porque las diapositivas que siguen están fuertemente influenciadas precisamente por el trabajo de ellos dos, porque es que no encontré ningún otro lugar mejor donde ellos sintetizaran precisamente la presentación del lenguaje natural y cómo es que es el proceso. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es una disciplina de la inteligencia artificial que se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos computacionales para la comunicación entre personas y máquinas mediante el uso de lenguajes naturales. Entonces, como lo resalté en el inicio, inteligencia artificial y lenguajes naturales. Yo creo que ya es el momento, o sea, tomé mucho espacio para que todo eso quede claro y puedan hacer un poco más rápido que ven. Entonces, los lenguajes naturales son los utilizados en la comunicación humana, ya sean escritos, hablados o signados. Ya sean escritos, hablados o signados. De hecho, hay personas que teorizan que nosotros cuando hablamos nos expresamos. Sí. ¿Sí? Y bueno, ahí vienen muchos ritmos tropicales y Puerto Rico y todo. ¿Cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural? Se sabe que el procesamiento del lenguaje es un acto que necesita inteligencia en alguna escala. Bueno, eso lo estoy en alguna escala, y dado que el objetivo en este caso es una máquina, se requiere que esta máquina sea inteligente. Para la construcción de un sistema de inteligencia artificial es necesario seguir los siguientes pasos. Entonces, ¿qué quise yo llegar con esto? Sí o sí, para el procesamiento del lenguaje natural necesitamos una máquina que sea inteligente. Y esa máquina, para que sea inteligente, tiene que tener inteligencia artificial. Y para que sea inteligencia artificial, yo me quiero mucho en lo que son estos 4 pasos, ¿no? Y estos 4, así como están tal cual, de verdad los utilizan. Al principio no se ve porque es algo difuso, pero de verdad se utiliza. Entonces, primero, empiezan por la definición del problema, analizan el problema, identifican y representan el conocimiento, disponen la mejor técnica para solucionar el problema. ¿De qué va eso? Ya definimos el problema, me tomé casi media hora para definir cuál era el problema en concreto, también para analizarlo y tratar de abordarlo, y ahora vamos a tratar de identificar y representar el conocimiento. Entonces, sabemos que el proceso de comunicación está compuesto de 7 partes. Yo la dividí con esta línea gigante, que va básicamente de un emisor y un receptor. ¿Sí? Y que en este paso entre la síntesis y la percepción hay un proceso de comunicación, que es el momento en que el mensaje atraviesa el medio. Tenemos la intención de la persona, en la cual la persona, pensemos con la persona 1, la persona 1 y la persona 2, la persona 1 y la persona 2. Entonces la persona 1 busca, tiene la intención de comunicarle a la persona 2 un mensaje. Entonces, por el momento que la persona dice que va a generar un mensaje, comienza la intención. Cuando la persona dice, bueno, yo para mandar ese mensaje necesito decirle lo siguiente. Bueno, uno no lo piensa así porque eso son funciones del cerebro. ¿Sí? Entonces son cosas que nosotros no pensamos sino simplemente actuar. La generación. Ya cuando nosotros tenemos las ideas claras, realizamos un proceso de acotamiento, limpiamos esas palabras, generamos una síntesis. O sea, ese mismo mensaje, la intención de ese mensaje, que ya fue construida, se encarga de ser generado y de ser enviado a través de un proceso de comunicación. Y que ya podemos ver dependiendo del caso, ¿no? Si es texto, pues de ir, o sea, por los ojos, si es por danza, pues por los ojos también. Bueno, la mayoría es con texto, ¿no? Como los ojos. O también con la voz, ¿no? Por los oídos. Listo. Cuando eso pasa, la persona 2 percibe que hay un mensaje que le está llegando, analiza el sentido del mensaje, y entonces el mensaje resulta que es un problema grandísimo. Es que si nada más nos pasa a nosotros como seres humanos, que nosotros nos interpretamos un mensaje, ¿cómo hacemos para que la máquina no lo haga? Y explicaba. Entonces les voy a dar un ejemplo muy fácil. Interpretación física. Cuando no te alguien escribe un mensaje, dice como, no sé, tu envidia alimenta mi ego. ¿Sí? Entonces, sí, no sé, es lo que más me ocurre. La persona que escribe eso, entonces no faltan las 3 personas identificadas que dirán, oiga, es que Mayerly, no falta. Es que
sabe por qué es que lo está diciendo, es que esa cosa no, es que es muy creída, es que es muy picada, cuando en realidad ella simplemente pues, quería ponerlo, porque sí, ni siquiera. Pero entonces la persona pasó por el proceso de percepción y lo malinterpretó. Eso en el caso de Mayer, y en el caso, no sé, de Manuel. Manuel entiende que el mensaje no es para él. Entonces, en la resolución de ambigüedad del mensaje, dice: este mensaje no es para mí. Entonces, entiendo que no es para mí y lo descarto. En el caso de Mayer, ella se sentirá identificada y lo incorporará y dirá: listo, yo voy a tener una razón para el futuro. Entonces, otra vez, fue muy rápido, pero el problema de que los mensajes no se malinterpreten es de verdad muy grave. O sea, es demasiado grave, porque yo, por ejemplo, puedo decir a una máquina bonito día, y entonces la máquina, si no está bien preparada, si no entiende en qué contexto se le está diciendo, la máquina puede decir: bonito día es una forma de despedirse de mí. Entonces puede que la persona no vaya a hablar más conmigo, entonces puedo hacer mi canal de comunicaciones. O bonito día representa que afuera está haciendo un bonito sol. Entonces, como está haciendo un bonito sol, mi estado es positivo. ¿Ven? Entonces, y ahí está. Entonces, para esto, se realiza un análisis de la estructura de este lenguaje en 4 niveles muy importantes, que son un análisis morfológico. Análisis morfológico. Se estudia la estructura de las palabras buscando las raíces, rasgos flexivos, unidades léxicas compuestas y unidades léxicas compuestas. Entonces, ¿qué es lo que es la morfología? En la lingüística se encarga de mirar la forma en la que están compuestas las palabras. Entonces, de que, por ejemplo, la palabra gato en realidad se signifique algo, que tenga como algún orden, una estructura, que gato es una palabra y que no es. Porque son símbolos, están unidos, pero no tienen un sentido. Entonces, seguramente cuando la máquina pasa por el análisis morfológico de esto, dirá: no tiene sentido. Pero, por ejemplo, para la palabra gato, gata y gatos, sí tiene una estructura morfológica. Está compuesta por una raíz, unos rasgos flexivos, que son rasgos que cambian, que pueden cambiar, que cambian el sentido de la palabra, pero a pesar de que cambien es un rasgo flexivo, y esos son esos problemas de la lingüística. Sí, básicamente cambia el sentido de la palabra. Gato, masculino; gata, femenina; gatos, 2 rasgos flexivos que pueden cambiar. Cambia la O, cambia la A, cambia las O. Y las unidades léxicas compuestas ya son todas unidades compuestas. Luego aparece la raíz, el morfema inflexible. ¿Sí? Que raíz y morfema son muy similares. Entonces, esta parte es muy intensa. Luego vienen los análisis sintácticos. Se estudia el orden y la relación de las palabras. ¿Qué se puede dar? Es simplemente mirar que si, por ejemplo, 2 palabras están unidas, tengan un sentido. No es que si, por ejemplo, yo voy a poner la silla. Bueno, la silla es un ejemplo válido, pero huevo casa. Huevo casa no tiene sentido, pero la silla sí puede tener un sentido. Pasa con análisis sintáctico. Por un análisis semántico. Análisis semántico, que ya es lo que les decía, analizar precisamente que lo que está junto tenga algún sentido. Y luego viene un análisis pragmático. Un análisis pragmático, pragma es de actuación, es de realización. Se examina en el entorno donde se aplica la frase. Esta fue la estructura que fue planteada hasta el momento por que acotaron estos 2 profesores. Y bueno, esto es lo que se utiliza para analizar el lenguaje. Se utilizan 2 tipos de técnicas para extraer información relevante. Para extraer información precisamente de estos mensajes, aparte del análisis que ya se genera, se utilizan 2 tipos de técnicas. Técnicas lingüísticas formales, que se basan en las estructuras generadas al momento de realizar el análisis del lenguaje. ¿Eso a qué se refiere a esto? Básicamente, estas técnicas lingüísticas formales se aseguran que las palabras se ajusten a los análisis anteriores.
Y mientras que con las técnicas probabilísticas se basa en el uso de la probabilidad en diferentes etapas del análisis del lenguaje. Entonces, muy similares, pero de un tipo muy diferente. ¿Por qué? Porque con las técnicas lingüísticas formales, nosotros podemos decir, y me voy un poco, nosotros podemos decir lo siguiente: ¿cumple un análisis morfológico? Sí. Análisis sintáctico, listo. Pero aparece lo que nosotros teníamos, es que aquí nosotros tenemos un problema en la malinterpretación. ¿Bueno? Sí, no, es que me han pasado. Sí, concuerdo. Ok, no, es que no me ha pasado. Listo. Entonces, va el siguiente. Acuérdense lo que yo hablaba sobre la malinterpretación del lenguaje. Entonces, seguramente acá en el análisis, en el análisis semántico y en el análisis sintáctico tenderán a surgir muchas definiciones. Puede surgir la definición 1, puede surgir la idea 1, no, la estructura 1, la estructura 2. Aquí también podrá surgir el significado 1, el significado 2, y al final el elemento aquí, pragmático, es el que le va a dar un orden a esto. Entonces, por ejemplo, dependiendo del contexto en el que se aplique, puede que tenga más sentido este camino. ¿Me entienden? Y así es como se realiza de cierta manera esta eliminación de ambigüedades. Claro, suena mucho más fácil en la práctica que en la programación. Es mucho más complicado que eso. Para definir estas cosas, entonces, eso es con base en la estructura. Con base en el análisis sintáctico, otra vez tendríamos el orden 1, el orden 2, pero en el caso del orden 1 y en el orden 2, nosotros ya manejaríamos una probabilidad. Ya diríamos, no, es que la persona normalmente utiliza más este tipo de oraciones. Esta, ¿qué? Esta, 5%. Entonces es más probable que utilicen esta que esta. Después, con un proceso de aprendizaje de máquina, esto se puede corregir, asignándole más pesos a las probabilidades. Y al final de cuentas también se utilizan las probabilidades en el análisis semántico, análisis pragmático y en el análisis morfológico. Porque, listo, estamos hablando de un usuario inteligente, una persona que, por ejemplo, escribió gato, pero pongamos el ejemplo de Mayer otra vez. Podríamos poner una persona que escribía gato. Eso no es una A, es un 4. Y todos hemos pasado por eso alguna vez. Una A. ¿Sí? Entonces el computador diría, no, pero eso no es nada, descártelo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las? Sí, está bien, es verdad que está mal escrita la palabra, pero por eso tiene que ser descartado el mensaje. Pues uno pensaría que para que la máquina sea inteligente tiene que haber una persona inteligente. No es una persona, no es Mayer. Listo. Entonces, para esto se establecieron una serie, se establecieron 3 gramáticas. Bueno, hay otras muchas más, pero yo escogí estas 3 porque son las más importantes y porque son las que tocan en las diapositivas. Algunas gramáticas que pueden ser apreciadas son las gramáticas independientes del contexto, las gramáticas de cláusulas definidas y las gramáticas probabilísticas. Entonces, puse esa imagen con un objetivo. Es que, sin la gramática, esto es el lenguaje, símbolos, desperdigados por ahí, existentes, no existentes, como en el caso de Schrödinger. Puede que un conjunto de palabras sean, representar un significado, puede que no, pero lo que nos da esa fuerza de decir sí es la gramática. Un artículo que vive con esas imágenes. Entramos a hablar sobre la gramática libre de contexto. Entonces, la gramática libre de contexto, los que la ven deben tener una especie de déjà vu con respecto a la generación de fractales. Porque podríamos hablar que los fractales son gramáticas libres de contexto. Tenemos un punto inicial, tenemos reglas de generación y tenemos lingüísticas. La gramática libre de contexto pues tenemos siguientes elementos: conjuntos de símbolos terminales, conjuntos de símbolos no terminales, un inicio y un conjunto de reglas de producción. En el caso de los conjuntos de símbolos terminales, podríamos hablar de, por ejemplo, elementos. Estos elementos que están acá, que pueden ser
Pero acá es lo que yo me refiero. Estos elementos generan la gramática. Y estos elementos pueden enlazar en algún valor o pueden enlazar en algún otro generador de la gramática. Entonces, en el caso concreto, para este ejercicio, el generador, o sea, el punto de inicio es S. S se convierte en NP y BP. Bueno, bien. Así no tengo una pregunta expresa. De pronto que a mí no me preguntaba esto. Porque ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, resulta que otra vez tenemos el generador S, NP, BP. Entonces, NP se transforma en DT y N, según el generador anterior. NP se transforma en DT y en N. ¿Sí? ¿Y BP en qué se transforma? BP se transforma en BNP. Entonces, comenzamos. DT. DT, ¿en qué valores puede tomar? DT puede tomar el valor de él o los. Entonces, para este caso, el autor, los autores decidieron utilizar él. Y a partir de este reemplazo, porque llega un punto que expanden tanto la gramática que ya no se puede expandir más, porque llegan un conjunto de símbolos terminales. Los símbolos terminales son aquellos que tienen un desenlace, tienen un fin. Los conjuntos no terminales son aquellos que sirven para generar otros símbolos no terminales o terminales. Hasta que al final tenemos una frase que tenga sentido. Podemos hacer la derivación de la siguiente forma. Pues sí. En vez de hacer directamente la generación desde el inicio, o sea, hacer paso a paso, simplemente se realiza la generación hasta el final. El nombre toma café. ¿Un poco más claro? Listo. Luego tenemos, otra vez, lo que están viendo en la primera parte es lo que encontré en esas diapositivas. Ese trabajo, lo único que se puede aplicar. Un poco. Entonces, luego hablamos de una gramática de cláusulas definidas, que se comporta de forma similar a una gramática libre de contexto. ¿Por qué? Porque de cierta manera posee los mismos elementos, pero con diferencia que los símbolos terminales se comportan como predicados y pueden llevar argumentos. Entonces, en pocas palabras, eso está ahí. Pero eso que está ahí no dice nada si no tiene sentido. Pasaría exactamente lo mismo que nos pasa con la imagen de la gramática. Estos argumentos facilitan la extracción de significado de estos predicados. Y vamos a mirar. Profesor es nombre masculino y no. Perdón. Profesor es nombre masculino y singular. Entonces aquí vemos que están intentando enseñarle a una máquina, mediante la gramática de cláusulas definidas, algunos elementos básicos para su lenguaje. Otra vez, un determinante es él, es un determinante de tipo masculino y singular. Tenemos un elemento principal que utiliza argumentos y se expande y genera un significado. Ahora, yo quiero hacer acá otra vez, hacer una pausa muy chiquita para mostrarles lo que, porque este punto fue cuando yo ya me de cierta manera decepcioné un poco, es que no necesariamente el lenguaje natural es la voz. Ya todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos avanzado y no necesariamente es la escritura. Sí se usa la escritura, pero no es la única. Y luego ya para finalizar las gramáticas, tenemos la gramática probabilística, que es la misma gramática que les decía. Entonces tenemos otra vez las mismas valores iniciales, después de cierto proceso de repetición, a cada conjunto terminal y no terminal se le asigna una probabilidad de aparición dentro de un texto. ¿Por qué? Porque la gramática probabilística se utiliza en conjunto con textos. Entonces, estos textos, básicamente, la máquina tiene una gramática de tipo probabilística. Entonces, se le pilla, se le mete las patadas, se le entrega de forma brusca, como quieran entender, o en un texto. La máquina lo lee y mira cuáles son las frases que de cierta manera tienen más sentido, más se repiten, más se utilizan, y con base en eso comienza a generar sus propias reglas.
Es decir, a cada frase dentro del texto base se le asigna una probabilidad de aparición dentro de la gramática. Luego de eso, cuando se realiza el mismo proceso del paso, o sea, de la generación de la gramática, hay varias formas en las que aparece el hombre toma café solo. El hombre toma café solo. ¿Sí? Eso es donde surge. Porque, como les decía, las gramáticas están abiertas a múltiples interpretaciones. Hay que definir cuál es el camino que la máquina va a tomar. Esto lo da el análisis pragmático. Bueno, eso es un curso muy pequeño de cómo funcionan las estructuras. ¿Sí? Devolvamos un poco. Listo. Definimos el problema, analizamos el problema, identificamos y representamos el conocimiento a través de las gramáticas y ahora vamos a escoger la mejor técnica para solucionar el problema. Pero ¿cómo vamos a escoger la mejor técnica si todavía no hemos definido cuál es el problema? Pues muy sencillo, vamos a plantear el problema. Pero antes, lo que pasa acá, porque casi no es encerrarlo, y es que en un caso, esta frase aparece con una probabilidad muy baja, y en el otro caso vuelve a aparecer de una probabilidad muy baja. Entonces al final la máquina tiende a confundirse porque no sabe cuál es la que tiene validez y cuál no. A partir de esto hay otras técnicas usadas. Yo sé que es hacer más de eso, pero ya hacer más de eso y ya no sirve hacer más de eso. Porque no les muestra el planteamiento matemático completo. ¿Sí? Eso después, es muy denso, demasiado denso. Tanto que, bueno, denso. Y, sí, eso. Entonces ya sabemos que existen tres tipos de gramáticas que utiliza el computador para representar el lenguaje. Algunos campos de aplicación del procesamiento del lenguaje natural son comprensión del lenguaje, recuperación de la información, extracción de la información, búsqueda de respuestas. Entonces, otra vez, podemos hablar aquí perfectamente del gato. ¿Qué pasa? Entonces, es con aplicación de voz, que otra vez no estoy muy seguro de que se en relación voz, pero perfectamente podría completarnos algo así. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la comprensión del lenguaje, recuperación de la información, extracción de la información, porque nosotros podemos utilizar uno de estos procesadores del lenguaje. Bueno, ¿de dónde es que va la parte de procesamiento? Porque llamamos el lenguaje natural. No, es muy sencillo. Todo lo que nosotros vimos anteriormente se le mete a un motor de lenguaje natural y él se encarga de hacer el procesamiento. Ya lo vamos a ver. Extracción de la información y búsqueda de respuestas. Búsqueda de respuestas es ese tipo de cosas como cuando nosotros decimos búsqueme en un documento una palabra tal, pero lleva a otro nivel. Cuando decimos, oiga, búsqueme los elementos que digan crisis en ventas. Entonces se utilizan estos motores como una especie de consulta de bases de datos, pero no tan estructurada. Campos de aplicación, generación de discurso. Ya habíamos hablado sobre la generación de discurso, o tal vez no. Sí, porque si ustedes se acuerdan, yo hablé del robot. No me quiero volver, pero no quiero que me quede en el aire. Racter. Si Racter era capaz de generar un poema, no se nos saca nada extraño que haya un buen que sea capaz de generar un discurso, de no ser que actualmente se esté trabajando. Tenemos la traducción programática, que esta partida utiliza más la voz. Tenemos el reconocimiento de voz de Google y tenemos la síntesis de voz. Esto es lo más cercano que van a encontrar aquí sobre la voz en el momento. Bien, entonces ya tenemos problemas. Ya vamos a ahora comenzar a identificar las técnicas. Bueno, es que eso en la identificar las técnicas ya son mucho más complejo, pero se les dejo para la libre investigación. Campos de aplicación. Listo, ya vamos finalizando. Vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones de esto, o sea, de todo el procesamiento del lenguaje natural. No se ve, pero esto es un programa de prólogo
Y pero no es un proyecto que no tenga como objetivo la traducción del lenguaje de programación, sino una clasificación algorítmica en lenguajes naturales. Entonces, para los que no conozcan Prolog es un lenguaje que se encarga de la lógica de predicados. De la lógica de predicados, ¿sí? Pero obviamente el Prolog no fue planteado para eso, sino precisamente como un esfuerzo para tratar de entender el lenguaje natural. Y ustedes dirían, ¿por qué? No, es muy sencillo, miren la forma en que está escrito. Antecedentes y parámetros que vienen ahí. ¿Sí? Esto se puede transformar en un lenguaje matemático y el lenguaje matemático se puede transformar a las gramáticas, generadores, juegos, símbolos terminales, determinales, etc. Ahí tengo dos videos, muy cortos, pero son muy geniales. Primero, esto es, tal vez ya lo hayan visto, eso es la síntesis de voz. O sea, cómo el computador entiende el lenguaje y genera. Ay, no se escucha. Sí, es muy simple, pero porque el computador lo hace como fuera un. No sé cómo se llama eso. Beatbox, eso, gracias. ¿Por qué el computador lo hace como un beatbox y no simplemente como que fueran ruidos? O sea, porque pausa, porque repite, porque están esas palabras. Porque es una gramática extraña, pero para el computador tiene sentido. Tiene unos espacios, tiene unas pausas, él interpreta y se comporta con base en ello. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer para ver que la tecnología se puede usar casi cualquier cosa. Así sean cosas aparentemente sin sentido. Eso para algo no serio. Y otra. Aquí yo no sé si este se le da el subtítulo, pero les voy a mostrar. Bueno, hagan. Así como aquí. Bueno, sí que así como aquí me preguntan en vivo, ¿no? O sea, imagínense esto, una conferencia bien importante. No sé qué instituto, bien importante. Entonces respondan una pregunta en Twitter. Entonces le dicen, Stephen Hawking, ¿qué opinas sobre que Zayn haya salido de One Direction? ¿Qué opinas de que Zayn, un cantante de One Direction, se haya salido del grupo? Y, o sea, este señor le preguntan eso. Entonces el tipo dice, como no, por fin una pregunta importante. Y pues la pregunta. Y el tipo se toma tiempo para responder con el rol. O sea, imagínense un auditorio. Lo responde. Miren ese auditorio, o sea, no son 10 personas. Procesamiento de lenguaje natural. Bueno, la respuesta es que simplemente le dice a las señoritas que se animan y que me cuestionan física teórica, porque la física teórica muestra que hay muchos multiversos y que en los multiversos hay uno en el que Zayn no se ve un universo. Es que sigan intentando. Listo, Mike. Listo. Ay, ya tengo en internet. Pero bueno, básicamente, haciéndole un poco de, no sé, demostrando Azure. Azure es una nube de Microsoft, es la nube de Microsoft que ofrece muchos servicios, entre esos los servicios cognitivos. Entonces, en este caso, hay una API que otra vez no sé muy bien, pero básicamente ellos dan unos ejemplos guías. ¿Sí? Pero en esos ejemplos guías, uno le escribe acá, no esto, sino cualquier otra cosa, como intentando decirle al computador que haga algo con esta lámpara. Y entonces la lámpara, las lámparas se prenden o se apagan dependiendo de lo que uno lee. Yo les doy un ejemplo, aquí no sé muy bien, pero yo le dije apagar la luz derecha. ¿Sí? Apagar la luz derecha no está entre estas, pero más sin embargo cuando yo le dije él apagó esta lámpara, está prendida, tiene parte de arriba y parte de abajo. Le dije apagar derecha, se apagó. Y no solo eso, sino que me dije una respuesta en JSP. ¿Por qué? Porque todos estos servicios pueden ser utilizados por aplicaciones mediante servicios.
llámese Java, llámese C++. Simplemente quieren hacer, bueno, hay que pedir una cuenta en Azure estudiantil, nosotros la tenemos aquí en la universidad, y uno podría perfectamente meter este tipo de cosas en una API real. Entonces les cambio un ejemplo. Uno podría cambiar esto como saca como trata de sacar el concepto, saca el concepto y ejecuta la acción, que es un sistema orientado a comandos. Y otra vez, si no se nos vean, nos podemos ir por otro campo, que es la domótica y este tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, el gobierno está lleno de gente corrupta. Esta app se encarga de determinar las emociones en un mensaje. Entonces, cuando los sentimientos se van ser el más negativo, así el más positivo, entonces yo digo, el gobierno está lleno de gente corrupta. Entonces me dice, como no, esa oración está como que no es tan positiva, porque es más o menos mala, como es neutral. ¿Sí? Hay algunos errores de presentación, bueno, de cálculo todavía, pero es muy acertada todavía con otro tipo de cosas. ¿Por qué esto es importante? Sencillo, porque nosotros podemos hacer un unidad con esto. Si nosotros ponemos esta API sobre Twitter, podríamos tener muchas cosas muy interesantes que ya las han hecho. Podríamos también realizar esta aplicación que va a correr. Podemos por esto, lo enlazamos a la evaluación docente y mirar cuál es la opinión de los estudiantes, bueno, el sentimiento de los estudiantes sobre sus profesores. Eso sería peligro. Tenemos luego otra vez la aplicación WordBreaking, en que toda esta frase está pegada, toda esta frase debería tener algún sentido, y lo tiene, pero es una palabra, no tiene espacios, no tiene separadas, no tiene nada. Pero más sin embargo, esto no es un truco, ¿no? Esto no es que yo agregue aquí un campo de texto y le puse toda esta frase de aquí, no. O sea, esto lo hizo una máquina. Mira, aquí está el enlace, por si después te llama la atención. Y entonces él lo separa, otra vez teniendo el concepto de lo que yo quería decir y haciendo comparaciones utilizando aprendizaje de todo lo que era aprendido. No son mensajes ni nada, se los pongo. Miren, cambié. Otra aplicación muy sencilla. Cuando ustedes están hablando celular y él transforma ese audio en texto. Claro que eso ya es otro tipo de procesamiento, que es un procesamiento un poco más diferente porque utiliza procesamiento de señales, que porque se cree que estamos distinguimos otro tipo de cosas diferentes entre los espacios, los acentos, pero eso no nos toca porque no nos iríamos a ver. Tenemos otra vez una aplicación que es el Skype Translator y ese también tengo el cuarto y último video. Es muy corto, pero va más o menos del siguiente. Entonces básicamente el señor está hablando inglés y la señora es alemana. Y Skype está traducido. Entonces la señora responde. Entonces lo importante es que se vea esto. Entonces el señor le está hablando a la señora temporal y no, otra vez, la señora no está por debajo escribiendo con el teclado. O sea, son personas serias y de verdad están probando la API. Bueno, esto dura 3 minutos, pero no lo vamos a ver, solo mira que se llama de que esto es real, no se lo creí. Pero no, de verdad, es un traductor que trata de traducir de un lenguaje a otro casi en tiempo real, utilizando precisamente los servicios de Microsoft Azure. Entonces, eso es alemán. Eso es alemán. Señoras y señores. Guten Morgen. Miren, aquí está, me presenta minería de datos, análisis de sentimiento o la generación de un dataset, Stock Business Mediation, que es básicamente la medición de los comportamientos de los tweets. Se está mirando donde hay picos, donde hay bajos, eso ya está en prueba de optimización. Entonces, con base en esa información se generan los datasets, esos datasets son sometidos a análisis de sentimientos y se generan índices de información en Twitter. Otra vez, con una bioprocesamiento natural. Bibliografía. Entonces yo utilicé estos 3 elementos. Miren, ese nombre.
Computing Machinery and Intelligence, sabía que lo había puesto. Es una medida, pues, inteligencia artificial, nosotros moderno, de Processing Learning, lenguaje natural. Bueno, y este, que es medio perfecto. Y por último, y lo más importante, las referencias virtuales. Aquí está lo de Intel, aquí está la parte en la que les dije que estoy mejor, que se habla sobre el restaurante en concreto. Esto no es qué es. Esto es lo de Chomsky. No me acordé, esto es lo de las figuras. ¿Sí? Y este es la presentación del doctorado de la Universidad de Valladolid, del doctorado de Ciencias de Ingeniería de la Educación. Listo, muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿No? Pero el de Azure se llama el de Microsoft. Sí, Microsoft Azure. No intento confundir a la máquina. O sea, que digamos, estaba mirando la oración, pero las palabras creo que era como la única forma de organizarlas. Pronto no por la manera de que hubiera varias maneras de organizar la oración. Así Sí. no te hubiera sentido la oración. Sí, no, claro. Hay muchas veces que falla. Claro, falla y falla con mucha dificultad. Por ejemplo, lo que les mostraba anteriormente con las aplicaciones de esto. Esto dice que es neutral, pero claramente el gobierno está lleno de gente corrupta. Bueno, claro que en la sociedad actual podemos hablar de eso como algo normal. Entonces, en ese caso, sí estaríamos aproximados. Pero el resto no. Sí, desafortunadamente esta tecnología todavía está sometida a muchas cosas, a muchos problemas. Pero mezclando esto con redes neuronales, deep learning, pasan cosas increíbles y están comenzando a pasar. De verdad están comenzando a pasar este tipo de cosas y es preocupante. Pero no a un nivel tecnológico, sino preocupante porque nos estamos quedando atrás. Listo. Una pregunta, Víctor. ¿Por qué si llevan tanto tiempo tratando de trabajar con los traductores todavía se coge un artículo y se pone en uno de esos traductores y la traducción es fatal? ¿Por qué ese problema? ¿Por qué no han avanzado? Bueno, como todos sabemos acá, la complejidad tiene muchos factores. El que yo más resalto, el que yo más necesito en los tutoriales, es la cantidad de interacciones. La cantidad de interacciones, entre más interacciones tiene un sistema, más va a aparecer la complejidad. Entonces sabemos que un sistema de complejidad se comporta de formas extrañas, de formas que nosotros no podemos prever. Como saben, la lingüística y las gramáticas en general tienen muchos símbolos, tienen muchos caracteres, y la interacción entre estos puede comenzar a generar, no se comporta de formas adecuadas. Estos errores precisamente aparecen por la mala asociación y por la mala interpretación de la máquina. Por eso es que han surgido varias formas de atacar este tipo de problemas. Uno es la forma de las gramáticas. Otro que no quise mencionar precisamente porque tiene un fuerte enfoque matemático hacia las redes neuronales es el enfoque del traductor de Google, que es uno de los que más se utiliza porque es uno de los más confiables, pero porque es confiable. Resulta que esta gente cogió todos los artículos que tienen en Google académico y se los metió al motor de traducción. Y este señor busca comparaciones entre la versión de inglés, la versión de español, aprende sobre eso y sugiere. Son muy aproximados, pero todavía tienen muchas fallas. Y sobre eso también le pide a uno que corrija las frases. Exactamente. Entonces también se alimenta de eso. Si a uno le parece que la traducción no está bien, entonces se le admite las sugerencias y puede modificar, entonces almacena esa información y con eso, o sea, el traductor de Google es como el mejor que hay. Exactamente. Y todo eso, porque, como les digo, es muy difícil andar solo por este camino, porque las ciencias de la inteligencia artificial aparecen en muchas partes. Incluso aquí en la inteligencia, en esa parte aparece el aprendizaje en máquina, en que solamente se le pide a una persona. La corrección no solo se le pide a esa persona, se le pide a muchas personas y ya se encarga de mirar aprendizajes con diferencias de géneros, aprendizaje supervisado, no supervisado y todo ese tipo de cosas. Ahí podría mencionarse que no solo la inteligencia artificial, sino la complejidad en general, porque de hecho este semestre en IA2 leímos un artículo donde veíamos
que los documentos bien escritos, los buenos libros, las cosas bien escritas, tienen comportamiento fractal. Entonces, una escritura, analizar la traducción de algo que tiene comportamiento fractal, pues es más difícil y predecir texto desde ese punto es más complicado si no se analiza teniendo en cuenta ese comportamiento fractal. Entonces, ese es otro punto muy interesante porque cuando yo hablé las gramáticas en diferentes del contexto, yo mencioné que se parecía un poco a la forma fractal. Y pues es increíble describir que se contexto. Hablando de esas gramáticas, una cosa que es importante tener en cuenta también es que desde el punto de vista de la computación con membranas se maneja más o menos la misma gramática. Entonces, y la computación con membranas apenas está empezando, pues no hay mucha información al respecto. Entonces, toda esa parte es importante desarrollarla, es importante conocerla para que se pueda aprovechar. Tienen mucha relación. Es decir, todo lo que has planteado está muy relacionado con los temas de complejidad que hemos venido abordando. Por eso, mismo, o sea, ese es el problema que tienen las ciencias de filosofía y más las ciencias fronteras, que están muy al límite y la complejidad, todos la sabemos, pero muy pocas personas la terminan de definir, pero sí se la terminan de escribir. Por eso es que, es muy importante tener en este tipo de temas y en general la cabeza bien abierta para encontrar las relaciones. No sé si tenemos tiempo. Sí. Primero mencionar una noticia que hubo hace poquito de los bots de Facebook que es muy interesante porque pues hablaban entre dos y se dieron cuenta como que no era eficiente el lenguaje humano y empezaron a eliminar palabras y les apagaron porque ya no entendían los que los estaban vigilando, no entendían lo que estaban diciendo, pues de cierta manera es un peligro y poder supervisar. Aparte de lo que hablan ahorita de la generación, como la parte fractal en la gramática, también es muy interesante si vemos la música como un lenguaje. En el seminario que hubo de música también veíamos cómo se podía generar música a partir de fractales, ¿sí? Entonces también como esa relación ahí es bien chévere. Y por último, digamos, ya como una parte social que es chévere de todas estas ciencias de la complejidad que nos permite salir de este difícil de este ámbito de ingeniería a la sociedad. Es algo que me parece importante, es como todo eso maneja tanta información, casi que, o sea, ese manejo de información y esa investigación requiere algún dinero, sí, para poder investigar se requiere dinero, es como muy importante que podamos seguir haciendo dentro de las universidades públicas, sí. O sea, si esto deja de existir y digamos las cosas por las que estamos peleando dejan de pasar, pues esto lo van a hacer básicamente universidades privadas porque la investigación no va a dejar de existir y pues las universidades privadas tienen un fin, ¿sí? O sea, los enfocan y los pagan ciertas entidades, ciertas empresas porque quieren que les investiguen a las empresas, entonces de alguna manera no va a ser para el bien en general de la sociedad sino para los intereses de esas ciertas empresas, entonces es un poco también para que nos quedemos con eso que pensar, para que todo eso que aprovechamos acá pues también lo materialicemos en que continúe siendo público. Al igual, hay muchas personas que trabajan este tipo de temas y hay muchos frameworks para el razonamiento del lenguaje natural. Pero sí que estoy de acuerdo, lo importante es que nosotros desde la universidad pública seamos capaces de presentar eso y pues tenemos algunos avances. Es algo complicado, porque precisamente a veces no se ve mucho por la parte de investigación. No solo que existen en muchas partes, ya lo estamos en el caso de ciencias. Y también la realidad colombiana, seguramente a menos a nosotros no se nos permite tanto tiempo investigar como a personas de otros lugares, por ejemplo, los internados de las universidades de otros países, que tienen sus propios laboratorios, se quedan a dormir, se levantan al día siguiente, se preparan un café y siguen trabajando en el mismo laboratorio. Hagan eso aquí, eso es un problema. Sí, no, pero que eso fue sí, no, eso es algo complicado. Pero lo importante es que no nos estamos y investiguemos sobre esos temas. Y sobre todo, estar actualizados sobre lo que vayamos a trabajar. Porque ya para finalizar, me pasó algo muy similar. Es que yo quería trabajar algo de mi tesis sobre domótica. Y yo muy emocionado, hasta hace un tiempo creía que ese iba a ser un tema materia. Resulta que anoche cuando estaba haciendo este tema, me fui para atrás cuando yo leía lo que se llama CNTK. Y entonces cuando yo comencé a leer,
fue doloroso y fue terrible. Porque todo lo que yo había empezado a proponer de domótica, las capas de interacción, ya está propuesto. Literal, está propuesto, listo para implementar allá.